Chicos, buenas tardes. Espero que todos se encuentren súper bien. Mi nombre es Lice Rodríguez, estudiante de la Universidad del Quindío del programa de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad y dando continuidad a la materia de lectura y escritura, realizaré un video enfocado o tratando la problemática del riesgo psicosocial en las empresas. ¿Sí? En primera instancia vamos a identificar un problema de tipo psicosocial o un factor derivado del mismo en el contexto organizacional, ¿no? En qué consiste, por qué se considera que es un problema y qué genera tanto de manera individual como grupal. Vamos a identificar las causas o las principales causas de manera que en su medida se puede aplicar lo aprendido en la unidad número 1 y número 2. Y vamos a establecer unas estrategias de solución. La idea es que estas estrategias o medidas sean de manera organizacional y que se puedan aplicar como un plan de acción grupal. También hay que tener en cuenta que es de acuerdo al tipo de problema, ¿no? O sea, porque el riesgo psicosocial es muy diverso y también está relacionado a la salud mental de cada trabajador. Entonces, en el desarrollo del video se planteará cuál es como la estrategia más factible o la que se pueda desarrollar y que puede generar un resultado positivo. ¿Cuál es el problema que yo identifiqué? En cierta oportunidad yo laboré para una empresa donde evidencié que habían unas condiciones presentes con respecto a las características del grupo social de trabajo, con la comunicación. Habían como unos parámetros y unos códigos de ética profesional y unos códigos de expresiones verbales que a mi modo de ver no eran correctos. O sea, el colocar apodos, el de expresarte de una manera que no es la adecuada, el de no usar esas palabras de respeto y esas frases que te dan a ti como cierta amabilidad y cierta cortesía. Aparte de eso, existían condiciones de la tarea ya relacionadas a la carga mental, al contenido de la tarea, a las demandas emocionales, que también estaban o generaban un riesgo psicosocial en los trabajadores. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué es un problema? Bueno, existen muchas las razones por las que se pueden considerar un problema y qué se puede generar a causa de eso. Voy a mencionar tres para no ser tan, que este video no sea tan largo. Una, porque genera unos factores negativos en la salud de los trabajadores. Dos, porque claramente la empresa está violando los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna de la Constitución Política del 91. Y tres, porque se está dando omisión a la normativa. ¿Qué normativa? Por ejemplo, la Ley 1010 del 2006 es la ley que tiene el objeto de definir, prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en Colombia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo soy grosera o me expreso de una manera que no es correcta con un trabajador, pues, porque considero que estoy violando esa norma, o sea, o porque si hay exceso de carga laboral o estoy incurriendo en no cumplir con esa norma. Porque sencillamente la norma establece que hay 6 tipos de acoso laboral. Uno es el maltrato y todos sabemos que el maltrato está contemplado también las formas de expresión verbal que generan calumnia, que generan algún perjuicio negativo del trabajador. Bueno, cierto.
Bueno, y segundo, porque también estás incurriendo en otro tipo de acoso y es la persecución laboral. Pero uno dirá, bueno, persecución, ¿por qué? Porque sencillamente en este tipo de acoso lo que se busca es la renuncia del trabajador. Entonces uno induce para que el trabajador renuncie. ¿Pero cómo? Bueno, pues como yo identifiqué que uno de los factores presentes son los problemas psicosociales existentes en la empresa que yo laboré, fue el contenido de la tarea, o sea, la carga mental, como quien dice, demasiado trabajo, la carga excesiva de trabajo. Pues ese es una de las herramientas que se pueden usar para que el trabajador renuncie, ¿cierto? Aparte de eso, pues existen otros métodos que usan aquellos generadores de acoso, como pues la descalificación personal o los cambios de horario así de repente, sin un fundamento, sin algo de objetividad. Bueno, ¿y qué genera entonces? Puede generar un estrés crónico, ¿sí? Y a su lugar se da un agotamiento. Y por ende, si hay agotamiento, hay un deterioro de la salud física y psicológica. Puede generar desmotivación laboral. Entonces, uno cree que no, pero sí. O sea, es una problemática que se ve mucho. El acoso laboral en Colombia, por ejemplo, es muy común. Desafortunadamente, la ley 1010 del 2006 en cuanto a las sanciones es muy flexible, porque por ejemplo, si determina que al agresor, ¿sí?, al causante de acoso laboral, entonces el marco legal o la sanción que se le impone es de 2 a 10 salarios mínimos vigentes, aparte del empleador que tiene que cubrir el 50% de todo el tema de asistencial. Y otra cosa que también tenemos que tener muy en cuenta es que en muchas ocasiones los conflictos que existen dentro de un grupo de trabajo se convierten en un tema psicosocial. Sí, a veces las causas determinantes o prioritarias están derivadas de nuestro pensamiento, están derivadas de las falacias, están derivadas de aquellos atajos que toma el cerebro, sesgos, por ejemplo, para llegar a una conclusión, y eso genera unos conflictos, porque en muchas ocasiones todo el tema psicosocial o acoso laboral y todos esos determinantes que existen dentro de un grupo de trabajo tiene que ver directamente con lo que pensamos, con lo que creemos y las actuaciones, ¿no? Todas esas conductas que nosotros tenemos frente a los demás. Esas mentalidades, y recuerdo en la unidad 1 que hablaba, el video de Julia Gallet, que hablaba de las mentalidades de soldado y explorador. En muchos entornos existen esas mentalidades de soldados, ¿sí?, que nosotros nos dejamos guiar por la lógica, o sea, por cosas que aparentemente todo induce a que tal persona es culpable o tal persona está generando una discordia o un chisme, entonces empezamos a hacerle o tenerle mala fe y adquirimos unas conductas negativas hacia esa persona. Nos expresamos de una manera poco cordial. Entonces, el tema psicosocial muchas veces tiene que ver como ese tipo de comunicación que tenemos con los demás. Entonces, las estrategias, bueno, en las empresas tienen que emplear mucho el tema de la comunicación asertiva, del liderazgo, del trabajo en equipo, ¿sí? Todos esos valores corporativos que deberían, lo digo porque lo contemplan, pero la realidad es otra. Eso es la verdad en la mayoría de las empresas, que aparentan ser muy cumplidas y tener mucha ética y mucho cumplimiento a la normativa, a mitigar todos esos efectos, pero bueno, la realidad es otra. Entonces,
Hay que sensibilizar también a la población trabajadora de todas estas conductas y lo que se genera, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando uno tiene miedo de que le pase algo, porque conoce las consecuencias y conoce de pronto las causas y lo que se puede generar, entonces uno no cae en eso o procura no caer en eso. Por ejemplo, si a ti te dicen que si comes comida chatarra, te vas a engordar y eso te puede producir diabetes u obesidad, entonces procuras en la medida posible pues no comer comida chatarra porque sabes que de pronto te vas a enfermar, ¿no? Entonces todo funciona así. Capacitaciones, charlas, campañas, hacer uso de las baterías de riesgo psicosocial, los programas de vigilancia epidemiológicos, porque son las que finalmente evalúan las condiciones de salud, ¿no? Todos esos diagnósticos de condiciones de salud. Hay que los perfiles sociodemográficos, por ejemplo. De esa manera nosotros contribuimos y eso es, o sea, es general, ¿no? O sea, no hablo de modo personal, o sea, esas son estrategias que son generales, que el beneficio es para toda la población trabajadora. Porque ya a modo personal, entonces hay que llevar también un análisis de vulnerabilidad a todos estos sucesos. Hay que darle cumplimiento al Comité de Convivencia Laboral, que su fin es ese, ¿no? El Comité de Convivencia Laboral es un organismo de control para todos estos factores, ¿sí? Porque a pesar de que no puede generar ningún tipo de sanción, sí establece un procedimiento o un conducto regular para la actuación y en su tal medida es como la primera instancia interna dentro de una empresa para tratar esos temas y que de pronto no escale a ya un tema legal o un inspector de trabajo o la policía y denuncias, entonces ya estaban involucrados los entes de control existentes, entre otras cosas, ¿no? O sea, esto es un mundo muy diverso y los factores y las medidas se pueden aplicar y ser muy creativos, muy didácticos en las empresas. O sea, la idea es que no caigamos en esto porque pues el fin de toda empresa es que su población trabajadora goce de buenas condiciones de salud, tanto físicas como mentales, ¿no? Entonces, y ese es nuestro objetivo como salubristas ocupacionales. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Nosotros debemos promover la seguridad y la seguridad no tanto física sino también mental. Entonces eso es todo. Espero que les haya gustado como siempre. Entonces pues cualquier cosa estoy ahí. Muchas gracias.